Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Victoria. Creo que en la primera presentación hubo una descripción rigurosa, profunda del caso de Argentina, y en la segunda pudimos ver los desafíos, las dificultades y la descripción también del caso de Uruguay, que es seguramente es de mucha utilidad. Hay cosas para tomar seguramente para el caso de Argentina. Así que muchas gracias a ambos. Ahora vamos a pasar a un bloquecito de preguntas y dejo entonces el espacio para que, no sé cómo quieren organizar. Me están recogiendo las preguntas directamente con micrófono. ¿Hacemos? Me parece más ágil. Perfecto. Bueno, entonces, quien quiera hacer alguna pregunta, que levante cualquiera de sus manos. Acá tenemos. Hola, buen día. ¿Por qué fue una dificultad en Uruguay la implementación de PPP para hospitales? ¿Por qué es más complicado que corredores viales o cárceles? Sobre todo por la resistencia, digamos, de los funcionarios, más que nada. En Uruguay, los hospitales públicos no tienen ningún servicio provisto por el privado. O sea, limpieza, cocina, lavandería, todo eso son funcionarios públicos. Entonces, hay mucho temor en que todo eso, de qué va a pasar con esos empleos, y que por más que la ley prevé que el servicio médico no puede ser brindado por el privado, o sea, no sería con bata blanca, como se dice, hay mucho temor sobre qué va a pasar con eso y mucha resistencia. En cambio, en el sector educativo, por ejemplo, si bien costó, ya había servicios terciarizados. La limpieza de las escuelas ya era terciarizada, la alimentación en algunos casos también. Entonces, había como una puertita un poquito más abierta a la interacción con el sector privado. En el de salud están, digamos, cerrados absolutamente. Tuvimos una aproximación con un hospital universitario, pero ahí el consejo de la universidad también estaba bastante complicada la situación. Entonces no hemos logrado convencerlos de que es una buena herramienta. Pero más que nada yo creo que es por eso, porque ellos hoy en día no tienen ninguna interacción con el sector privado. Entonces les cuesta más visualizarse en ese rol. ¿Otra consulta? Sí, Victoria, yo te quería hacer una consulta sobre cómo es la registración después del Estado en el presupuesto, ¿no? De el gasto, en el caso, por ejemplo, de que comentabas de la unidad penitenciaria, de la operación y también el repago de la obra. En ese caso, no parecería que existe por parte del privado de un cobro mediante un mecanismo privado, sino que el Estado tiene que pagarlo. Sí. Y en otros casos, si podés mencionar el sector de vialidad, o no sé si había otro sector de los que presentaste también, de escuelas, ¿no? Nosotros en todos los casos pagamos por disponibilidad. No transferimos riesgo de demanda en ningún caso. Se optó en todos por pagar por disponibilidad. Eso significa que en todos los contratos hay indicadores de servicio que se miden trimestralmente, tanto para las rutas, para la cárcel, para las escuelas, de que las celdas tienen que estar disponibles, las aulas en buenas condiciones. Entonces eso se mide, por ejemplo, trimestralmente, y si cumple con todo se paga un monto establecido en el contrato, y si hay errores o hay, digamos, cosas que, por ejemplo, se rompió un vidrio en un aula, entonces durante un día no estuvo disponible. Bueno, eso lleva adherido a un descuento de tantos pesos en el pago por disponibilidad. Entonces ese recuento se hace trimestralmente y se le paga, digamos, el Estado le paga a través de un fideicomiso al privado el dinero establecido en el contrato, menos las deducciones por fallas que haya tenido, en definitiva. Y eso se registra todo como pasivos contingentes. Ahí, bueno, yo no trabajo en el Ministerio de Economía, así que no sé exactamente, pero bueno, son repasivos contingentes. Y una de las discusiones ahí que tuvimos fue que los financistas, esas deducciones pueden bajar hasta cero. O sea, si el tipo no hiciera nada, podríamos no pagarle nada. Que eso fue una de las exigencias para poder registrarlo como pasivo realmente contingente, porque si en muchos casos los financistas nos pedían que por lo menos le aseguremos un pago mínimo trimestral, pero si asegurábamos ese pago mínimo trimestral, entonces ese mínimo había que registrarlo como deuda, porque era firme, digamos, no era contingente. Entonces,
al no hacer eso al ser totalmente contingente, se registra como pasivo contingente, a pesar de que las deducciones, bueno, nosotros estamos empezando con la operación recién, pero la experiencia internacional te dice que nunca son más de un 2 o un 5%, porque esa es el expertise del privado. O sea, te puede fallar en la construcción, pero en la operación es difícil, salvo que esté por abandonar la obra y ya se quiera ir. Pero si no, las deducciones son poquito en realidad, pero bueno. El no tener un mínimo te habilita a hacerlo totalmente contingente y se registra como pasivo contingente. Buenos días. Una consulta para Victoria, acá. Sí, lo veía. ¿Qué tal? Desde que arrancaron con la CND, ¿no? ¿Cuántos cambios de gobierno tuvieron? ¿Y cómo les fue? 15, 20. ¿Con esto de la PPP me preguntabas? Claro. Bueno, tuvimos 2 cambios de gobierno, pero dentro del mismo partido político, ¿no? En definitiva. Entonces, y ahora tenemos elecciones el año que viene. No, hasta el momento, te digo, como fueron del mismo partido, no hubo grandes cambios, se siguió en la misma línea, no hubo mayores cambios. Evidentemente no es un sistema en el que todos los miembros del equipo de gobierno estén de acuerdo. Obviamente hay unos que lo quieren más, hay unos que lo quieren menos, como todo, pero no han habido, digamos, a pesar de eso, no han habido, digamos, resistencias o gente que lo frene. Los proyectos han evolucionado bien y no hemos tenido, digamos, problemas políticos en los proyectos. Alejandro, una pregunta. Ahí vos explicaste el caso de Inglaterra que llegó al fracaso. Si tomamos en cuenta el caso de España, que terminó pagando el gobierno español por autopistas 2.450 millones de dólares por un fracaso de las PPP. Si han tomado una semejanza o han medido el riesgo y comparado qué puede pasar en Argentina si sucede eso. Sí. Mira, por lo que yo tengo entendido, los contratos en España estaban atados a una garantía de demanda que nunca llegó a cumplirse. El tránsito medio diario previsto en los contratos nunca se llegó a alcanzar. Eso generó insolvencia en la empresa prestadora y terminó como vos dijiste. Eso se evitó en la Argentina. No hay garantía de tránsito medio diario. No tenemos un sistema como el uruguayo de indicadores. Sí hay un pago por la finalización de la obra y luego la operación con títulos por disponibilidad que están nominados en pesos, a diferencia de los títulos por inversión, y esos títulos se pagan con el resultado del cobro de peajes en aquellos corredores que están concesionados. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Listo, entonces. No sé, estamos con el tiempo, venimos muy bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, podemos esperar un poquitito. Hago una pregunta yo entonces. Por favor. Perdón. No, ahí tenía 2 preguntas en rigor. Una, son breves seguramente las respuestas. Una, vos, Victoria, mencionaste que cuando fueron a ver la experiencia de Inglaterra en el sector educativo, les resultó muy clarificador, ¿no?, respecto de la conveniencia y la utilidad. ¿Qué es lo que vieron estando in situ que les permitió tener esta certeza respecto al instrumento? Creo que más que nada lo que ves es que no es que todo lo bueno que te dicen es real, porque a veces estando, viste, en la oficina te venden esto y decís, esto me tienen que estar mintiendo, yo no creo que esto funcione así, ¿no? Entonces vas, entonces, por ejemplo, las veces que fuimos te recibe como lo que nosotros llamamos el inspector del contrato, que es la persona del organismo público que como que vive en la escuela, ¿no?, que está ahí todo el día interactuando con el sector privado. Entonces, primero que ves la escuela en unas condiciones espectaculares,
Después hablas con esta persona y te dice que efectivamente te muestra, por ejemplo, el software que entras y te dicen, por ejemplo, si jugando la pelota rompen un vidrio, yo entro acá, ingreso que se rompió tal vidrio, a partir de ahí ves el relojito que empieza, que tiene, yo qué sé, 3 horas para cambiarlo, entonces lo ves real, lo ves que funciona, ves las estadísticas, te muestran, ¿no? de cuánto de tiempo han demorado en solucionar todas las fallas. Ves también, ellos en Inglaterra hacen mucho énfasis en las escuelas con el intercambio con la comunidad, entonces ves cómo cómo la gente de la comunidad usa la escuela, entonces después de hora, por ejemplo, el auditorio lo prestan a la comunidad para, yo qué sé, cosas de baile, actividades sociales, ferias. Y entonces, como que yo creo que ves que los profesores, digamos, siguen siendo públicos, que no es que está totalmente vendido a un privado, digamos, ni al capitalismo, ni a la privatización. Ves que están los profesores como cualquier profesor, los niños ahí como en el comedor, que funciona como una escuela normal, absolutamente normal, pero en excelentes condiciones, la interacción con la comunidad. Entonces, ves que es posible llevar a cabo una escuela en excelentes condiciones sin perder el control de lo que pasa en la escuela. Creo que eso fue lo más... Y que existe, que no es mentira lo que te cuentan. Creo que eso fue lo más. Ok, gracias. Bueno, montado en tu respuesta, yo voy a hacer la segunda pregunta, que tiene que ver con lo siguiente. En ese caso, ¿no? En el caso que vos planteás, en ese ejemplo, y en general, en términos más genéricos, ¿cuál es, en todo caso, la diferencia respecto de tener un muy buen contrato de licitación de mantenimiento u operación de una obra de infraestructura que incluso ya existe? Por ejemplo, uno podría, bajo esa lógica, tomar la totalidad de los colegios, una parte de los colegios, yendo a este ejemplo, pero también podría extrapolarlo el resto y establecer un contrato de concesión para el mantenimiento con estas mismas características. ¿Cuál es la diferencia cualitativa que distingue un modelo de este tipo con el modelo de PPP? Entiendo que hay un incentivo en todo el proceso, si uno parte de cero, digamos que tiene que construirlo, que si uno lo enmarca todo el proceso dentro de un acuerdo de PPP, quien lo construye tiene el incentivo de tenerlo lo antes posible porque va a empezar a cobrar. Más allá de ese incentivo, ¿qué otro elemento distintivo ustedes identifican? La pregunta es para ambos, así que empiece quien quiera. Yo lo primero que te diría es que los programas de participación público-privada implican una amplísima gama de posibilidades que van desde un contrato de concesión hasta la privatización. Con lo cual, en cada una de estas modalidades que vos tenés incentivos o tenés herramientas en función de cómo estructures los contratos para que el privado te haga o logres un servicio público de calidad. Yo creo que pasa por ahí. Lo que dice Victoria de la PPP en escuelas y en hospitales, generalmente han sido las más exitosas, porque son obras de un monto, como el que mostraba ella, de un monto menor, donde son fáciles de lograr el cierre financiero, la ejecución es relativamente rápida, los resultados a la comunidad son observables rápidamente también. Los problemas de las PPP y de los contratos en cualquier variedad público-privada generalmente se encuentran en las grandes obras de infraestructura, como las que mencionaba él en España, o en los programas o en los proyectos demasiado ambiciosos, que se prolongan mucho tiempo, no solamente en el financiamiento, sino en la ejecución de esas obras. No sé si en algo pude responder. Sí, yo creo que también, desde el punto de vista teórico, digamos, técnico, creo que a la hora de hacer el valor por dinero, un contrato solo de mantenimiento es difícil que te dé valor por dinero, porque mucho del valor por dinero te lo da el menor sobrecosto y sobreplazo de la construcción.
Entonces no tengo claro que un proyecto solo de mantenimiento te diera valor por dinero si lo fueras a hacer, digamos, específicamente por el mecanismo. Eso desde el punto de vista, digamos, teórico, no sé, técnico. Desde el punto de vista, digamos, más real, en Uruguay por lo pronto no hay empresas de lo que en Inglaterra llaman facility management, por ejemplo. O sea, si nosotros quisiéramos contratar a alguien que hiciera ese servicio, hoy no hay. Entonces también eso dificulta, digamos, la aplicación de esa solución. A nosotros en Uruguay seguro pasa que nosotros teníamos un problema, digamos, de déficit de escuelas que se está solucionando con este mecanismo, pero no quita que igual el mayor problema es el de mantenimiento de las escuelas, que obviamente es lo que más les cuesta a la administración pública, no sé, por la lentitud de la contratación o por la falta de recursos. Entonces, entiendo que también atarse, lo que no quiere a veces la administración es atarse de manos en un contrato de mantenimiento y prefieren mantener esa libertad de decir, bueno, lo voy haciendo como puedo, ¿no? Como uno en su casa, en definitiva, en vez de atarte a un servicio fijo que tengo que pagar todos los meses de acá a 20 años, bueno, la voy manejando, en épocas de mejores gasto más, en épocas peores gasto menos, y manejarse en esa libertad. Pero la realidad hoy es que en Uruguay ese servicio, por más que somos conscientes de que el mantenimiento es un problema, no existe hoy ese servicio si quisiéramos contratarlo. Ahora está surgiendo ahora con las PPP, que quien se postule va a tener que ofrecer ese servicio de mantenimiento. O sea, en Inglaterra pasó lo mismo, en el sentido de que al principio no habían y hoy hay un montón de empresas de facility management. Entonces, creo que es parte del propio proceso que se va generando este tipo de expertise y que después eventualmente se podría generar un contrato de este tipo. A nosotros lo que nos pasó en las PPP educativas fue que, por esto que te comentaba, de que lo que te da más valor por dinero son las obras nuevas, porque ahí ganas un montón en sobrecosto y sobreplazo, fue que estos paquetes se tuvieron que rearmar, no tanto pensando en las escuelas, digamos, emblemáticas o las más importantes, sino las nuevas que había que hacer. Que eso también es una cosa que, bueno, Alejandro lo mencionaba, también de armar el plan estratégico de qué obras se van a hacer por este camino. Porque, claro, en Uruguay, de repente, las escuelas más grandes, con más alumnos en las zonas más densas de población, ya están construidas. Y no se pudieron agregar en estos paquetes porque se decidió que para tener más valor por dinero se incluyeran solo las obras nuevas. ¿Me entendés? Entonces, las emblemáticas grandes que vos te gustaría que estén con un mantenimiento excelente por 20 años, no las pudimos agregar. Nos quedaron escuelas más chiquitas en lugares no tan trascendentes, pero que eran necesarias para que fueran obra nueva. Entonces, en ese balance, ahí no sé si fue lo más inteligente o no, pero bueno, fue lo que se adaptó a las necesidades, ¿no? del país, en definitiva. Bien, les damos un fuerte aplauso a los panelistas, por favor. En nombre de la provincia de ASAP, vamos a